Muy bien, entonces la serie que comenzamos hoy tiene por nombre Crucificado. Y en esta serie vamos a estar revisando algunas razones por las cuales Cristo padeció la cruz. Ese va a ser el corazón de lo que nos va a llevar estas próximas semanas a estar revisando y llevándonos cada vez más a la cruz de Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones de la cruz de Cristo? ¿Por qué la tuvo que cargar? ¿Qué significó para él? ¿Qué significó para nosotros? ¿Qué significó para la relación trinitaria el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya asumido y haya ido a la cruz? Y eso es lo que vamos a estar revisando, algunas razones por las cuales Cristo padeció la cruz. Y hoy para comenzar vamos a estar hablando, viendo una breve reflexión, más bien una descripción gráfica de cómo era la cruz, y vamos a estar citando algunos autores, algunos eh, escritores antiguos que hablaron sobre la crucifixión. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando de una manera ya un poco informativa en esta oportunidad, para luego caer en un concepto más profundo de qué significó la cruz y cómo el Antiguo Testamento también hablaba de que Cristo tendría que ser crucificado, y cómo hay alusiones directas a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a ver. Así que esta primera sesión, esta primera clase tiene que ver con antecedentes de la crucifixión. Eh, Hace un par de años atrás realicé un estudio que se llama Cristo a través de las Escrituras. Ya, Cristo a través de la Escritura. Los más antiguos lo recordarán. Estuvimos también muchas semanas viendo cómo es que se refería la Escritura por completo a Cristo, su obra en la cruz. Y no tan solo en la cruz, sino también su vida. Y ahí hablamos también de algunas cosas con respecto a la crucifixión, de manera que no voy a repetir las cosas que ya señalé ahí. Si tienen alguna duda, pueden volver a buscarlo en YouTube. Ahí van a encontrar, ¿cierto?, la lista de reproducción de todas las series de estudios que se llamaba Cristo a través de las Escrituras, ¿ok? Pero hoy día voy a estar complementando, hablando más bien de algunos antecedentes que tal vez no manifesté aquella vez, pero que son importantes para que notemos la importancia, la crueldad y el tenor de la condena de la cruz, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a estar revisando hoy. Ya lo saben, si tienen preguntas, las pueden hacer libremente, no hay ningún inconveniente en esto. ¿Ya? Lo primero que vamos a estar respondiendo es esto: ¿en qué consistía la crucifixión? ¿Cierto? Y lo cierto es que para ninguno de nosotros, por lo menos las personas que estamos en Chile, desconocemos la crucifixión. De hecho, tenemos una cultura que viene del catolicismo romano, de manera que la figura de la cruz es muy común. En las catedrales, en las parroquias se ve la cruz y se ve a Jesús sufriente siempre ahí. De manera que podríamos decir, bueno, en realidad no es tan importante esto, todos saben lo que significaba. Y aparte de eso, no solo con el tema de nuestra cultura religiosa, sino que además existe un vasto cúmulo de películas que grafican de alguna manera lo que fue la crucifixión de nuestro Señor, ¿cierto? La más famosa de todas, esa dirigida por Mel Gibson, ¿cierto? La Pasión de Cristo, donde particularmente en esa película se ve con mayor detalle lo que fue la pasión, la obra de Cristo en la cruz. Y antes de ello, comenzando desde el momento en que fue arrestado. Entonces, eh, es, para nosotros no es algo extraño, pero vamos a ver que hay algunos detalles que son importantes considerarlo y que nos van a compenetrar más en el contexto de lo que significaba una crucifixión. ¿Ok? Entonces, ¿qué consistía la crucifixión? La crucifixión era una forma de ejecución, o sea, una forma de matar a una persona, pero era una forma que era aplicada como un castigo a algunas personas, ¿ya? Era dolorosa, ¿cierto? Era sumamente cruel y era larga. Una de las características de la crucifixión precisamente es que era un castigo cruento que, que hacía a quienes la sufrían llegar a un nivel de desesperanza y de dolor intenso, intenso. No es como las penas de muerte más comunes o que nosotros todavía podemos ver, ¿cierto? No sé, en Medio Oriente, que es la decapitación, perdón,
donde se decapitan a aquellos que de alguna manera van en contra de Alá. Entonces simplemente se les corta la cabeza y listo. Y eso vemos que es un acto en el cual se le quita la vida a una persona, pero relativamente es algo rápido, algo de unos cuantos segundos. Lo mismo sucede, ¿cierto?, cuando vemos a Estados Unidos, un país que todavía en algunos estados aplican la ejecución, la pena de muerte, y vemos que la mayoría ahora lo hace por medio de la inyección letal, que es una inyección, ¿cierto?, que eh, también produce una muerte que no es tan larga, pero que finalmente no hay un suplicio tan grande. Más que nada, todo el suplicio previo tiene que ver con el conocimiento del condenado, ¿cierto? Lo que se conoce dentro de todo como lo que viven dentro del corredor de la muerte. Y también el otro castigo, la otra ejecución que todavía está latente en algunos estados, aunque no se ha ejecutado o no se ha realizado el último tiempo, es la silla eléctrica. Y esta es dolorosa, pero también es muy breve, es muy breve. Pero cuando hablamos de crucifixión, la crucifixión era un castigo despiadado, era un castigo muy terrible, donde la persona, la víctima, era amarrada o clavada. Esto es importante porque hay matices dentro de la vasta historia de la crucifixión, hay matices. Hay algunos que los clavaban y otros que simplemente los amarraban en el lugar. Incluso hay textos históricos que señalan que a personas luego de haberlas matado, o sea, de estar muerto, colgaban sus cuerpos amarrados en cruces para exhibirlos a los demás en señal de advertencia. De manera que el concepto de la cruz es bastante amplio, pero buscaba siempre el dolor de la persona o la vergüenza de la persona. ¿Ya? Ahora, también existía previo a la crucifixión, una flagelación, un castigo. Ya en el caso de nuestro Señor Jesucristo aparece bien detallado ahí, aunque, por ejemplo, hay otros casos donde no se hacía eso, pero era común que hubiese una flagelación antes el momento de la crucifixión. También hubieron casos en los cuales las personas eran quemadas y luego o era crucificada y la quemaban, encendían la cruz para que muriera calcinada. También otras oportunidades se les mutilaba, se les cortaba algún miembro mientras ellos estaban colgando en la cruz. Eso era también muy común y hay textos históricos que avalan todo esto. Ahora, eh, después de sufrir la tortura antes de la crucifixión, la víctima comúnmente era obligada a transportar la cruz. Y con esto estamos hablando del patíbulo, no la cruz completa, ¿cierto? Hay tres tipos de cruces que nosotros encontramos. Está la cruz que conocemos, con la que tiene el logo de nuestra iglesia arriba de la portada, por ejemplo. Esa es la cruz más famosa. También está la cruz en forma de T y también la que era en forma de X. Esas eran las tres cruces más comunes y empleadas en el tiempo del Señor Jesucristo. Ahora, eh, es muy probable que la cruz empleada para matar a nuestro Señor fuese la cruz en forma la que conocemos nosotros. ¿Por qué razón? O también la en forma de T, también podría haber sido así, que eran las más empleadas en aquel tiempo. Ahora, no era en forma de T porque había una inscripción sobre la cabeza. Entonces, si hubiese sido en forma T, no habría habido lugar donde poner esa inscripción que Pilato mandó hacer, donde decía el rey de los judíos. Entonces, cuando vemos esas cosas, nosotros podemos decir, en realidad tiene sentido el hecho de que la cruz sea como la conocemos nosotros. Pero cuando la escritura señala que el crucificado era obligado a cargar la cruz, en realidad se está refiriendo al patíbulum. El patíbulum era la madera horizontal en la cual se la ataban las manos, o sea, clavaban las manos de la persona. O sea, eso era lo que sucedía. Ahora también era común en algunos casos abusar de la familia del condenado. Hay varios textos en los cuales se señala que se abusaba de la familia, de la esposa y de los hijos de aquellos que eran condenados a la crucifixión. O sea, era algo terrible. Y dentro de lo que nosotros vemos, que fue el caso de nuestro Señor, fue grave, pero no fue
tan terrible en función a cómo se llegaba en algunas oportunidades a infligir la crucifixión a los que eran condenados a esta. Entonces eso es bien interesante. Fue cruel, evidentemente, fue peor de lo que otras personas sufrieron. Eh, Uno de los ejemplos más claros es que aquellas dos personas que fueron crucificadas junto con él murieron después de él, ¿cierto? Aparece ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, particularmente los evangelios relatados, de que él murió muy rápido, mientras que los otros dos hombres que fueron condenados con él permanecían vivos todavía. Por ese motivo es que les partieron las piernas los soldados romanos. ¿Por qué? Porque cuando les partían las piernas, le rompían las piernas con un estilo mazo, con el fin de que no pudiesen ellos afirmar sus piernas y el diafragma no pudiese inhalar aire para respirar. Entonces morían ahogados. Y eso sucedía cuando las personas ya, en este caso, se acercaba el día de reposo y era necesario que no hubiese nadie colgado en una cruz. Entonces, por ese motivo ellos incurrieron en esto. En el caso de los otros dos que sufrieron la cruz junto con el Señor, ellos no fueron tan castigados como previamente lo había sido el Señor Jesucristo. Por esa razón él murió rápido, porque se desangró muy rápidamente. Su sufrimiento comenzó muchas horas antes de la crucifixión propiamente tal. Entonces, era propio el sufrimiento, era propio la flagelación, la vergüenza, ¿ya? Y eso son antecedentes, básicamente, de lo que consistía la crucifixión. Ahora, la crucifixión no era solamente una práctica desarrollada por los romanos. En realidad, no, un historiador llamado Herodoto menciona que esa forma era muy particular de los medos y los persas. Incluso los babilonios también son conocidos por crucificar a algunas personas. O sea, era algo que era bastante común en culturas o en hegemonías, en culturas que habían gobernado todo el mundo conocido de aquel entonces de manera previa. Entonces lo que hicieron los romanos fue básicamente copiar el patrón, pero evidentemente poner su propia versión de la crucifixión. Los medos, los persas, ¿cierto? Lo mencionaba Herodoto, pero también habían otras culturas que crucificaban, por ejemplo, los asirios, algunos pueblos de la India, los escitas, los tauros, los tracios, los celtas, los germanos, los bretones, los numidios e incluso los cartaginenses. De manera que era algo muy común, los griegos y los macedonios, que básicamente después se unieron en el tiempo de Alejandro el Grande. Alejandro Magno también aprendieron esta práctica de la crucifixión, de la ejecución por medio de crucifixión de los persas, que fue el imperio que le sucedía, o sea, claro, que le antecedía más bien en importancia previo a que ellos llegaran al poder. Entonces, la crucifixión fue empleada por muchas culturas, principalmente de Asia y también del Medio Oriente, ¿ok? De África y Medio Oriente, y también algunos pueblos europeos, indoeuropeos. Entonces eso es lo que nosotros podemos apreciar. Ahora, eh, los griegos aprendieron eso de parte de los persas, pero los romanos muy probablemente aprendieron esta forma de ejecutar por medio de los cartaginenses, ¿ok? Ahora, la cruz podía tener, como les mencioné anteriormente, tres formas: un poste vertical sin viga transversal, y esta es la figura que habitualmente, ¿cierto?, utilizan los testigos de Jehová cuando grafican la crucifixión del Señor. Siempre lo hacen con las manos hacia arriba, ¿cierto? Y esa es la visión que tienen los testigos de Jehová, básicamente por una palabra que emplea Pedro cuando dice que él fue clavado en el madero. Entonces, como esa palabra madero hace una alusión a un madero exclusivo, entonces los testigos de Jehová hablan de una viga. Y como en ese tiempo también estaba esa costumbre de hacerlo así, también consideraron que fuera de esa manera. Ahora, los hallazgos arqueológicos han encontrado que en el tiempo de Jesús, por lo menos en Roma, del Imperio Romano, y particularmente en el lugar geográfico donde nuestro Señor fue crucificado, la verdad es que no podría haber sido esa viga. Ya, lo otro era un poste vertical, ¿cierto? Con una viga transversal en forma de T, como les mencionaba anteriormente, y la otra es la que nosotros conocemos como la cruz tradicional, la cruz que ha representado el cristianismo durante todos estos miles de años. Ahora, un dato importante
es que las víctimas se ejecutaban casi siempre sin ropa, ¿ok? Nosotros, evidentemente, cuando vemos las películas, vemos las ilustraciones, es común ver que Jesús está tapado en sus genitales con un manto, con algo, pero en rigor, casi siempre las ejecuciones por crucifixión eran desnudos. ¿Por qué? Porque el propósito de la crucifixión, particularmente del estilo de crucifixión romana, era como un acto de advertencia a los demás. Es como quieres ser avergonzado y torturado como él, si quieres, revélate. Pero si no quieres terminar como él, sujétate. Sométete. Esa era la idea de lo que querían graficar los romanos justamente con el castigo de la crucifixión. Y aparte de eso, los desnudaban, claro, y el hecho de estar desnudos, aparte de la vergüenza, también facilitaba la flagelación. Muchas veces, escúchenme bien, muchas veces se les cercenaba los genitales o también se les empalaban los genitales en la cruz. Era una práctica muy común en ese tiempo, que era bastante cruenta, y evidentemente lo hacían cuando ellos estaban desnudos, de manera que el oprobio, la vergüenza, la ignominia que nuestro Señor Jesucristo padeció fue tremenda, fue tremenda. Ahora, hay un testimonio de Melito, un obispo de Sardis del segundo siglo. Cuando hablamos del segundo siglo, estamos hablando del año 300 después de Cristo. Señal en un sermón que aparece escrito, que fue hallado, citado por Orígenes, eh, dice lo siguiente: el soberano se ha vuelto irreconocible por su cuerpo desnudo y ni siquiera le permiten un manto para ocultarse de la vista. Y esta es una cita que Orígenes rescató de Melito, que realmente muestra que ellos tenían la cultura o la costumbre de pensar en la cruz como si hubiese sido nuestro Señor Jesucristo crucificado de esa forma, desnudo. Eh, de manera que como les digo, era bastante cruel. Los ejecutores normalmente ponían la cruz a un nivel considerable del suelo con el fin de que la persona pudiese sostener su propio cuerpo con sus pies. También habían alteraciones o modificaciones de la cruz, en la cual se ponía un piso para que pisaran, o también un pseudo sillín se les ponía a algunos crucificados. Por eso la cruz era no hay tanta claridad de exactitud con respecto a cómo fue la cruz de Cristo, precisamente por las innovaciones que eran comunes en el tipo de crucifixión, ¿ya? Eh, los condenados generalmente los crucificaban por caminos bien transitados, y eso es lo que sucedió en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en el Monte Calvario, o la calavera, ¿cierto? En el Monte de la Calavera, probablemente por la forma que éste tenía, haciendo alusión a un rostro humano, a un esqueleto humano, a un rostro de una calavera. De manera que es, eso coincide justamente con el tipo de crucifixión romana, donde la idea era que muchas personas eh, pudiesen ver, revisar lo que Roma había hecho con aquellos que se sublevaban. Así que era algo bastante, bastante cruel, bastante perverso, eh, terrible, la verdad. Ahora, también los antiguos, las personas antiguas, consideraban la crucifixión como, obviamente la desnudez era expuesta como un acto de vergüenza, pero era algo socialmente y culturalmente percibido como un acto de crueldad y de denostación de la persona que era ejecutada por esta vía. Celso, por ejemplo, un detractor del cristianismo, en el segundo siglo, dijo lo siguiente: él dijo que Jesús había sido ejecutado de una manera deshonrosa y vergonzosa. O sea, eso es lo que significó la cruz para nuestro Señor. La crucifixión, todo lo que se hacía, todo cuanto se hacía, tenía un solo fin, el cual era humillar, deshonrar a la persona hasta la muerte, hasta la muerte. Así que realmente era un suplicio tremendo que comenzaba desde el mismísimo momento en el cual era ordenada esta sentencia, comenzando por esa tortura previa y luego el mismo momento de la crucifixión. Ahora, cuando vemos nosotros esto, la verdad es que
las películas de Mel Gibson y las otras series y versiones de la crucifixión no grafican en realidad en todo su esplendor lo que implicó para nuestro Señor cargar esa cruz, esa cruz. Pero lo que hemos estado hablando ahora es básicamente información con respecto a eso, una manera de recabar datos, ¿cierto? Y de poder asimilar lo que significó para él. Pero la cruz de Cristo, la crucifixión de nuestro Señor, es algo que estuvo descrito en la Biblia mucho tiempo antes que Él viniese a este mundo, mucho antes del momento de la encarnación. La crucifixión ya había sido anunciada y lo que vamos a revisar ahora también tiene que ver justamente con eso, cómo en la escritura, en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, como lo conocen los hebreos, eh, anunciaba de manera previa la crucifixión, y no solo la crucifixión, sino cosas que sucederían mientras el Señor Jesucristo sería crucificado. Por eso es tan hermoso tener en nuestro tiempo la guía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para poder comprender que todo lo que vivió nuestro Señor en la cruz estaba escrito de antemano y todo se cumplió al pie de la letra. Todo se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque eran anuncios de lo que nuestro Señor iba a padecer en la cruz. Y Dios utilizó a varios profetas, también a salmistas, con el propósito de anunciar lo que iba a suceder en la cruz. Y el Antiguo Testamento grita eso en muchas oportunidades. Lo vimos en el estudio Cristo a través de la Escritura, pero ahora vamos a enfocarnos particularmente en la crucifixión de nuestro Señor y las cosas que sucedieron en torno a la crucifixión de nuestro Señor. Entonces vamos ahora a ver cuáles son eh, estos antecedentes del Antiguo Testamento donde se menciona precisamente lo que el Señor iba a padecer y particularmente cómo él iba a ser crucificado. Por ejemplo, en el Salmo 22, el Salmo 22, versículos 16 al 18, aparece este texto que realmente es increíble. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Miren, fíjense la exactitud del término empleado ahí por David, el Salmo 22, un salmo de David, eh, donde él de manera literal habla que le traspasaron, le horadaron, le hicieron un hoyo en las manos y en los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Hermanos míos, esto fue escrito 1000 años antes de que sucediera. 1000 años antes. Y la exactitud de la terminología es increíble. Nadie hubiese notado porque evidentemente en el tiempo de los judíos de ese tiempo, de los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, ellos no entendían que lo que David había escrito, había señalado, era una cita de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer o le iba a suceder después. El Salmo 22 es muy conocido por el hecho de que es una protección en contra de sus enemigos. Y es como es que se muestra eso. De hecho, el versículo 1 es uno de los más conocidos en todo, porque lo vamos a ver más adelante. Pero la verdad es que este Salmo 22 es un salmo maravilloso donde se muestra gráficamente incluso lo que nuestro Señor iba a padecer. O sea, es increíble la exactitud con la cual esto es mencionado. Pero eso no solamente aparece en los salmos, sino que en el mismo libro de Éxodo, el capítulo 12, cuando Dios manda a Moisés a sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, recordemos que vinieron las 10 plagas y venía la última plaga, venía la plaga de la mortandad, la plaga de la mortandad, y luego de eso, o sea, para evitar eso, los hebreos, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que sacrificar un carnerito, ¿cierto? Derramar su sangre, pintar los marcos de sus puertas, con el fin de que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la mancha de la sangre en las puertas, no entrara a ese hogar para tomar la vida del primogénito. Eso era lo que debía suceder. Y dentro de las ordenanzas que Dios les dio, con respecto a lo que tenían que hacer con ese corderito,
él le dice esto, y nótelo bien, esto está en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 dice, se ha de comer cada cordero en una misma casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Ahora, obviamente, para los hebreos que estaban siendo ordenados por Moisés, esto no tenía ningún sentido. Pero ¿cómo? ¿Qué sentido tiene que no lo saquemos de la casa? ¿Y qué sentido tiene que no le quebremos ninguno de los huesos? O sea, ¿por qué tanta importancia de que esto se cumpliera al pie de la letra? El tema es que lo que estaba haciendo, ocurriendo ahí, era una tipología de lo que Jesucristo iba a hacer después. El cordero cuya sangre se iba a derramar e iba a rociarse en madera, nótelo bien, iba a ser rociada esa sangre en madera, era una representación del verdadero sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizaría después de miles de años en una cruz de madera derramando su sangre y momento en el cual o lugar en el cual ninguno de sus huesos sería quebrado. O sea, para Moisés esto no tenía sentido, pero cuando vemos que eso sucedió con el Señor, nosotros guiados por el Espíritu Santo, alumbrados por el Espíritu Santo, podemos comprender realmente, oh, por eso nos ocurrió. Por eso no se debía quebrar los huesos. ¿Por qué? Porque en la cruz, donde nuestro Señor iba a ser sacrificado, tampoco se le iba a quebrar los huesos. Le pasó a los otros hombres que estaban ahí junto a él. Sus rodillas fueron quebradas, ¿cierto? Sus piernas fueron quebradas, pero a él no, porque él ya estaba muerto, simplemente le traspasaron. Y eso es increíble. Miles de años antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado y ninguno de sus huesos fuera quebrado, ya se hacía una alusión por medio de este cordero empleado en la primera Pascua, en la primera Pascua. Esto es increíble, hermanos míos. Salmo 34, 20. La misma cita, pero ahora en Salmos. Salmo 34, 20. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos es quebrado. Ninguno de ellos es quebrado. Y vemos cómo el salmista nuevamente repite esta misma idea y lo aplica a alguien. Lo aplica a una persona. Lo está aplicando al ungido del Señor. Lo está aplicando al Mesías. Vemos también otro pasaje. Salmo 22, 1. Es el texto que yo les mencionaba. eh, los soldados romanos que estaban ahí no tenían idea de lo que Jesucristo dijo eh, e intentaron, como conocían algo de la cultura y de la religión judía, ellos trataron de interpretar lo que él dijo cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani. Y eso que dijo nuestro Señor Jesucristo es una cita en el idioma arameo del Salmo 22, capítulo 1, que comienza de esta forma. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí interesante, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué sucedió acá? ¿Pasó que Jesús citó a David o David, de una manera guiada por el Espíritu Santo, anticipa lo que el Señor Jesucristo iba a decir? Y es una pregunta que es bien interesante, no tiene mayor trascendencia, pero es interesante, evidentemente nos llama la atención. ¿Qué pasó acá? ¿El Señor cita a David o en realidad David sin saberlo cita al Señor Jesucristo? Cuando nosotros comprendemos que la escritura habla de Él, apunta hacia Él siempre, nosotros podemos concluir sin temor a equivocarnos de que lo que hizo David fue escribir las palabras de nuestro Señor sin saberlo, habiendo sido inspirado, obviamente, por el Espíritu Santo, pero sin saberlo, sin saberlo. Él cita las palabras que nuestro Señor Jesucristo iba a decir en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Continúa el salmista, versículos 7 y 8. Todos los que me ven, todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Amados míos, esta no es una cita del Evangelio. Muchas veces nosotros estas palabras las conocemos porque conocemos estas palabras porque aparecen descritas en los relatos de los evangelistas del Nuevo Testamento.
Pero estas palabras las escribió David, literalmente lo que ocurrió. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo que se encomiende a él, que él lo libre, que él lo rescate, puesto que en él se deleita. ¿Qué le decían los fariseos a él? Salvaste a otros, sálvate a ti mismo ahora. Que es la paráfrasis de esto. Así que eso es bien importante. Es bien importante considerarlo. Es increíble la exactitud de los acontecimientos y de las palabras descritas aquí. Y cómo es que muchos años antes esto se llevó a cabo y se habló de manera previa que iba a ocurrir. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Es tremendo. Salmo 69, versículo 21. Note esto. Por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Alguien mojó un hisopo, ¿cierto? Y se lo puso en la boca y él negó hacer eso. ¿Y qué era? Era hiel mezclada con vino. Y esto tenía un efecto, llamémoslo así, un poco anestésico. Eso era la idea. Se le aplicaba a algunos, los soldados romanos lo utilizaban cuando a alguien le daba pena. Entonces, para que muriera pronto y no sufriera tanto, le ofrecían esto. Y el Salmo 69:21 ya señala que eso iba a ser. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Tal cual lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Increíble, verdaderamente increíble. Salmo 109:25. Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Lo que sucedió literalmente en el lugar de la crucifixión. Isaías capítulo 50, versículo 6. Esto ya está más cercano al tiempo del Señor. Evidentemente las señales indirectas reflejadas en Levítico, en Éxodo y en Deuteronomio, de que ninguno de sus huesos sería quebrado, podía ser no tan cercana al acto mismo de la crucifixión. 1000 años antes de la crucifixión, David señaló lo que iba a suceder, lo que iba a pasar en la cruz con respecto a las propias palabras del Señor y también con respecto a las reacciones de las personas que estaban ahí. Pero Isaías, el profeta un poco más contemporáneo, estamos hablando aproximadamente el año 500 previo a la muerte de nuestro Señor, dice lo siguiente: ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Esta es una cita indirecta a lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que asumir en el momento de su pasión. Ofreció su espalda para que lo latigaran, sus mejillas para que lo golpearan y le quitaran la barba. Eso era muy común también, era muy común en aquel entonces. Y él nunca habló cuando se le estaba injuriando, cuando se le estaba escupiendo. No hay un acto de mayor vejación que un escupo, Nosotros lo vemos, por ejemplo, incluso en los mismos partidos de fútbol, cuando un jugador se enfurece con otro, lo escupe, es un acto totalmente repudiable y lo expulsan inmediatamente porque es un acto terrible. Pero el Señor Jesucristo recibió todo eso y más, todo eso y más. E Isaías lo anunciaba de manera previa, muchos años antes. Este texto es el más famoso de todos, citado, ¿cierto? El Evangelio de Isaías se le conoce, el famoso mensaje del siervo sufriente. Isaías capítulo 53, versículo 5. Todos sabemos que la mayoría el final del capítulo 52 y el capítulo 53 de Isaías se refieren precisamente a lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que asumir como el siervo del Señor, como el ungido del Señor. Pero me voy a detener en este texto particularmente. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Habla de una espalda molida, ¿cierto? Y de heridas que producen sanidad. Y habla
de que aquí hay un sustituto. Y aquí aparece la doctrina de la sustitución, ¿ya? La sustitución penal, como se conoce, ¿ya? Eso es bien interesante. Isaías 53:5 literalmente nos muestra el efecto teológico de lo que sería la cruz de nuestro Señor. Ahora, otro libro del profeta, Amós, Amós capítulo 8, versículo 9 al 10, refiriéndose al momento de la crucifixión de nuestro Señor, hace una alusión directa a lo que sucedió cuando Él estaba ya pronto a morir. Esta oscuridad que hubo en la tierra de una manera sobrenatural y cómo es que en pleno día el sol se oscureció. Amós 8, 9 al 10 dice, y sucederá en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía. El texto en el Nuevo Testamento señala claramente que al mediodía el día se hizo noche, en el día de la crucifixión de nuestro Señor. Entonces cambiaré sus fiestas en llanto. ¿Qué estaban celebrando ellos? Estaban celebrando la Pascua. Y todos sus cantos, y todos sus cantos en lamento. Pondré silicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Es una señal del luto. Haré que sea como duelo por un hijo, y su fin como día de amargura. Ahí estaba muriendo el único hijo de Dios, el unigénito de Dios. Y el profeta Amos, sin saberlo, estaba anunciando lo que iba a ocurrir precisamente el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando los cielos se oscurecieron y a mediodía todo se tornó oscuro de noche. Increíble, hermanos, increíble cómo el Señor nació para morir. Y no nació para morir de una forma natural, de una edad avanzada, ¿cierto? Entrado en años, sino que Él nació para morir en la cruz. Cuando los hombres idearon el martirio de la cruz, nunca pensaron que estaban siendo utilizados por Dios para crear el objeto por el cual Dios castigaría el pecado del hombre, particularmente del pueblo de Dios, en su propio Hijo. Es increíble cómo se entrecruzan las voluntades. El hombre haciendo sus planes, pero Dios también teniendo un plan superior y utilizando la maldad de ellos para cumplir sus propios propósitos. Es increíble cómo el mal del hombre Dios lo utiliza para el bien. Y eso es una de las verdades más hermosas. Y lo vemos, ¿cierto?, en el libro de Génesis, cuando José es vendido por sus hermanos. Todos sabemos la historia de memoria, ¿cierto? Es vendido por sus hermanos, llega a Egipto, es vendido como un esclavo, finalmente sirve. eh, Luego de una intriga, de un problema, de un malentendido, es enviado a la cárcel donde se encuentra con el copero y el panadero del rey. Finalmente eso le sirvió para poder llegar a la presencia del rey años posteriores. Y vemos cómo es que el hombre que había sido humillado termina siendo exaltado, cómo el hombre que fue vendido termina a precio de esclavo, termina siendo exaltado y puesto a la diestra del faraón. Y todo eso es una tipología. Es una tipología de Cristo, quien fue vendido por su propio hermano, en este caso Judas, ¿cierto? Uno de sus discípulos, uno de sus íntimos, por 30 piezas de plata como un esclavo, y luego Dios lo exaltó a su diestra. Él es el rey, él lo exaltó a su diestra. Y como la vida de José es una tipología perfecta de lo que nuestro Señor realizó. ¿Y cómo termina? Es increíble cuando Moisés, volviendo a José, es increíble cómo José, luego de que se da a conocer a sus hermanos, ellos lloran, se lamentan, y él les dice, no se preocupen, todo el mal que ustedes planearon para conmigo, Dios lo convirtió en un bien, para la salvación de su pueblo. Y eso aparece, ¿cierto?, en Génesis capítulo 50 en el verso 12. Y eso es tremendo. Cómo las voluntades del hombre, que era responsable, termina siendo utilizada por Dios de una manera soberana para cumplir su propósito. Lo mismo sucedió en la cruz de Cristo. Lo mismo sucedió ahí. La maldad del ser humano, los romanos, que eran terriblemente crueles. La maldad del el propio Pilato. Pilato era un hombre cruel, despiadado, muy dado a crucificar gente. El año anterior de la muerte de nuestro Señor, él había mandado crucificar a muchas personas públicamente que se habían rebelado. Entonces, era alguien muy despiadado, pero eso Dios lo usó
¿Para qué? Para que su hijo fuese condenado en aquella cruz. Todo convergió para eso, todo fue guiado para eso. Y eso no excluye de responsabilidad a las personas que hicieron eso. Los mismos sacerdotes, y particularmente el sumo sacerdote, eh, cuando le dijeron que sea crucificado, y él, el argumento del sumo sacerdote fue, es preferible que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera por un hombre. Y sin querer, el evangelista está diciendo ahí que sin quererlo él profetizó aquello, porque fue lo que sucedió. Jesucristo muriendo por los pecados de su pueblo. Entonces, es increíble cómo Dios usa todo para su perfecta voluntad, no eximiendo de la propia responsabilidad de las personas. En este caso, la crucifixión de nuestro Señor fue así. Estaba escrita que sucediera de esa forma, que todo se diera con ese mismo énfasis, sin ningún, sin ningún llamemos, amortización de la condena y del sufrimiento. Como les decía, él bien podría haber tomado esa hiel, ¿cierto? Mezclado con vinagre que le ofrecieron con el fin de no sentir dolor, pero él lo despreció. Él lo despreció porque él asumió el dolor en su propio ser con el fin de dar eh, alivio a quienes se encontraban condenados por sus pecados. Y eso es tremendo. Y eso es también lo que a partir de la próxima semana ya vamos a comenzar a ver cuáles fueron los propósitos de la cruz, qué llevó a Jesús a la cruz. Y eso es lo que vamos a estar viendo con más detalle a partir de la próxima semana. Esto, como les decía, simplemente es a modo introductorio para que nos penetremos en esta temática de algunas razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Note lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. El libro de Apocalipsis es un libro que particularmente no utiliza ninguna cita directa de textos del Antiguo Testamento. Sin embargo, en sus fraseos emplea un montón de versículos, pero no son citas directas. Esa es como el detalle. Hace alusión a muchos textos del Antiguo Testamento, pero no los cita. Y esa es en el capítulo 1, cuando dice, y verán al que traspasaron y se lamentarán, es una cita indirecta a Zacarías capítulo 12 que acabamos de leer. Imagínense, me mirarán a mí, a quien han traspasado. Esta es una alusión a lo que sucederá en el momento de la segunda venida de Cristo. Y se lamentarán por él como quien lamenta por un hijo único, el hijo único de Dios. Llorarán por él como se llora por un primogénito. Amado mío, se da cuenta cómo es que todo perfectamente fue hilvanado desde antes de la fundación del mundo para que Cristo muriera. Pedro dice en capítulo 1, en su primera epístola, dice que Cristo fue encomendado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha. Antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva pecaran, antes, hermanos míos, ya estaba dispuesto que Él se ofreciera como un cordero puro y sin mancha por el pecado que el hombre iba a cometer. Él estaba eh, dispuesto y provisto antes de que incluso nosotros pecáramos a hacerlo, a ponerse en nuestro lugar, a entregarse por nosotros. Zacarías 13, del 6 al 7. 13 del 6 al 7. Y alguien le dirá, ¿qué son estas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Despierta espada contra mi pastor, contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. El evangelista hace cita precisamente de este texto del versículo 7 para hacer alusión al momento en el cual el Señor Jesucristo fue apresado y todos los discípulos se huyeron. Iría al pastor y se dispersarán las ovejas. Es increíble, amados, cómo estas son solamente un ramillete de las alusiones
de la obra de Cristo, particularmente del momento de la crucifixión y de todo lo que fue ese momento para nuestro Señor en la cruz del Calvario. De manera que, amados míos, eh, ese es el tema que vamos a estar tocando, la crucifixión, la implicancia de la crucifixión, algunas de las razones por la cual Cristo tuvo que padecer la cruz. Y el propósito que tiene esto es para que tengamos una definición más certera del Evangelio. Es necesario tenerla, es necesario tenerla. Hay muchas personas que dicen ser creyentes y no saben lo que es el Evangelio y no saben cuáles son las implicancias reales, genuinas, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. De manera que eso es lo que vamos a estar hablando durante este tiempo que comenzamos ahora. Eh, Preguntas al respecto.